miedo a nada. ¡Aleluya! Él se iba en contra del pueblo de Israel, hermano. Pero dice que las victorias que Naamán las obtenía no era por él mismo, sino porque Jehová le daba la victoria. Era porque Jehová estaba con él, dice la palabra del Señor, hermano. Era un hombre que lo que el rey le decía, ve y pelea, ve a la batalla. Aquel hombre no conocía cobardía. Aquel hombre no se amedrentaba, hermano. Se enfrentaba a lo que viniera, porque sabía que tenía segura la victoria en su mano, iglesia del Señor. ¡Aleluya! Por eso, hermano, era que tenía aquel cargo, aquel varón, dice la palabra del Señor. Hermano, a pesar de sus cualidades, de sus virtudes, porque dice que el rey lo tenía en alta estima, hermano. El rey apreciaba a Naamán, aquel general del ejército de Siria, hermano. Porque se había ganado el cariño de aquel rey, se había ganado la estima, hermano, que él lo tuvieran en un buen lugar, porque era un hombre valeroso, dice la palabra. Por medio de él había dado salvación Jehová a Siria, hermano. Mira hasta dónde la parte, hermano, que Dios le entregaba victoria. Para aquel lugar de Siria salvación había dado Jehová, hermano. El Señor, Dios se había movido a misericordia. Porque Dios, hermano, no viene por justos, sino por pecadores, iglesia del Señor. Dios conocía el corazón de Naamán, hermano. Dios sabía que era un hombre que no había conocido a Dios verdaderamente, pero que a través de aquella enfermedad que estaba en su vida, aquella enfermedad que estaba en su cuerpo, como dice la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la lepra dice que es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad, hermano, que llega a la piel, que afecta a la piel, iglesia del Señor, como llaga, hermano. Imagínese aquel hombre cuántas llagas podía tener en su cuerpo. Aquel hombre que no le tenía miedo a nada, pero que una enfermedad tocó su cuerpo. Una lepra le llegó a él, iglesia del Señor. ¿Por qué Dios permitió aquella lepra? Dios se la permitió que llegara a su vida, hermano, para que entendiera que el poder, hermano, que él tenía, hasta donde Dios lo había hecho escalar, para que en un momento él se humillara, para que en un momento él se quitara, hermano, aquel traje de general, aquel traje de guerrero, hermano, y se supiera humillar delante del Señor, para que aquel hombre empezara a buscar a Dios verdaderamente, porque no lo iba a sanar un hombre, porque no era el mismo que iba por él mismo a obtener, hermano, la sanidad. Iba a ser por medio del Señor, era Dios que lo tenía que sanar. ¿Por qué, hermano? Porque era Dios que lo iba a sanar, porque Dios le iba a demostrar, hermano, que no importara que él pudiera adorar a donde él estaba, hermano, adorando. Si él estaba adorando a Baales, a dioses falsos, pero Dios quería salvar su alma. Dios quería que tuviera un verdadero encuentro, hermano, que aquel hombre ya no fuera el mismo, que hubiera un cambio, hubiera algo diferente en su vida, iglesia del Señor. Algo Dios quería hacer en esa vida, hermano, como cuando usted y yo nos encontramos con el Señor, cuando Dios se movió a misericordia por nuestras almas, iglesia del Señor. Dios tenía misericordia de aquel varón, hermano, porque él había venido a la tierra. Jesús vino para salvar lo que se había perdido, y Dios tenía misericordia de este varón, iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que aquella banda, dice la palabra, aquella banda armada, dice que en una ocasión de aquellos ataques en contra del pueblo de Israel, dice que tomaron cautiva a una muchacha del pueblo de Israel, y que aquel varón, hermano, se la llevó para que le sirviera a su señora, a su esposa, hermano. Él se la llevó para su casa, aquella muchacha. Pero en aquella muchacha, hermano, le iba a testificar de la grandeza y de la maravilla de su Dios, del Dios que había sacado al pueblo de la esclavitud, del Dios que había libertado al pueblo de Israel, hermano, que no importara dónde ella la llevara, pero ella iba a seguir adorando a su Dios, al que creó los cielos y la tierra, iglesia del Señor.
Aquella muchacha no cambió su fe. Aquella muchacha siguió testificando, hermano. Eso es lo que Dios hace con un hijo, una hija de Dios, hermano. Que no importa de dónde Dios nos saque, a dónde Dios nos lleve, pero que vamos a testificar, hermano, del poder del Señor, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aquella muchacha le hablaría de un profeta, dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! Aquella muchacha le dijo que si fueran a mi Señor, aquel profeta de Israel que está en Samaria, le decía que si tan solo él fuera, que caminara un poquito, que saliera de la ciudad de Siria, que se dirigiera para Samaria, porque había un profeta de Dios, no profeta falso, no profeta, hermano, que le profetizara mentira. Un profeta verdaderamente de parte del Señor. Porque ¿quién era Eliseo, hermano? Eliseo fue el que le pidió a Elías: yo quiero una doble porción de la que tú tienes. Aquel varón que peleó esa doble porción, dice, hermano, aquel varón recibió doble porción de lo que Elías tenía, iglesia del Señor. Ese profeta era Eliseo. A través de ese profeta, aquel Naamán iba a recibir su milagro, hermano. Usted sabe cómo iba a acontecer aquello, iglesia del Señor. A dónde Dios iba a enviar aquella palabra, hermano. Aquel varón, aquel general, dice, hermano, que cuando escuchó que aquella muchacha le dijo que fuera a buscar a Eliseo, hermano, que él le podía sanar de esa lepra. Porque Dios lo podía usar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le iba a dar una palabra. Ahí estaba empezando, hermano. Ahí Dios estaba empezando a trabajar. Ahí Dios le había puesto aquella palabra a aquella muchacha, usando a aquella muchacha que estaba en esclavitud, hermano, pero que le estaba diciendo que había un profeta en Samaria, que tenía que viajar allá para recibir su milagro. Tenía que moverse de esa condición y de ese lugar. Porque ahí ya no le contaba que estuviera en aquel rango de alto nivel como general, iglesia del Señor. Aquel hombre era un comandante militar, hermano. Tenía un buen cargo, iglesia del Señor. Tenía una buena posición, hermano. Era muy destacado, pero era leproso. Tenía lepra en su cuerpo, iglesia del Señor. Dice, hermano, que Naamán se fue a hablar con el rey de Siria y le empezó a decir, hermano, que allá en Samaria, hermano, había un varón de Dios, había un profeta que lo podría sanar. Dice que aquel rey, hermano, empezó a enviarle una carta al rey de Israel. La muchacha le dijo: ve y busca al profeta en Samaria. Cuando Naamán se fue al rey, hermano, de Siria, le dijo que había un profeta. Pero mira, hermano, aquel lugar, aquel varón, aquel rey de Siria, iglesia del Señor, no le envió una carta al profeta de Dios, hermano, sino que se quería dirigir de rey a rey, de altos cargos, iglesia del Señor. Dios, hermano, para que un milagro, para que el poder de Dios se derrame, no es el lugar, no es la posición del varón, es, hermano, la unción que Dios deposite en el siervo, en la sierva. Es la unción que Dios va a depositar para que ese milagro pueda acontecer, hermano. Aquel rey se estaba equivocando a quien le estaba mandando la carta. Aquel rey se estaba equivocando. ¿Por qué, iglesia? Porque le empezó a enviar una carta, le empezó a enviar presente, dice 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Dice que tomó una carta dirigiéndosela al rey para decirle que cuando llegara mi siervo, dice Naamán, para que lo sane de la lepra. La muchacha le dijo: allá hay un profeta en Samaria. Pero el rey, hermano, de Siria lo estaba enviando al rey de Israel, creyendo que él tenía el poder para sanarlo. El rey de Siria estaba confundido totalmente, iglesia del Señor, porque no se estaba dirigiendo a quien iba a operar el milagro, porque no era él que iba a hacer eso. Aún el rey de Israel le dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar vida y para dar muerte?
El rey sabía de Israel que él no tenía el poder. Él sabía que no tenía la comunión como el profeta Eliseo con Dios, aquella comunión, aquella búsqueda, aquel sometimiento, hermano. Él de oídas podía haber oído, de oídas te he escuchado de un Dios, pero a lo mejor ese rey no le servía. Porque para que Dios use un vaso, iglesia del Señor, para que Dios pueda hacer un milagro, hermano, para que Dios pueda salvar una alma, tiene que haber, iglesia del Señor, una comunión con el Señor, hermano. Aquel rey dice que rasgó sus vestiduras, hermano. A él se sintió, iglesia, confrontado porque él se sentía incapaz. Él sabía que no tenía la autoridad para dar la sanidad, hermano. Aún el profeta Eliseo, varón de Dios, dice, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestidura. Envió al rey, dice, a decir al rey, ¿por qué te rascas tu vestidura? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga, aleluya. Mire las palabras de Eliseo, iglesia del Señor. ¿Por qué te rascas? Para que se diera cuenta, tú no vas a hacer nada. Tú no eres el que va a operar ese milagro, es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ni aún Eliseo solo soltó la palabra. Eliseo solo, hermano, dio la palabra, la profecía que Dios le estaba diciendo para que aquel Naamán fuera a aquel lugar, para que él obedeciera la voz de Jehová. Que, hermano, porque Naamán también se equivocó. Él pensó que el profeta Eliseo le pondría las manos. Muchas veces para ver un milagro de parte del Señor, Dios a veces se va a mover, va a poner su mano de poder. Muchas veces Dios solo va a dar la palabra y no importa dónde esté el enfermo, la sanidad, el milagro se va a dar en el nombre del Señor, hermano. Pero va a ser el poder de Dios que se va a derramar sobre ese enfermo, esa enferma, iglesia del Señor. Mira, hermano, Naamán pensó que el profeta Eliseo le pondría las manos. Porque, hermano, dijo, y vino Naamán con sus caballos y su carro y paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Y qué le dijo a Eliseo? Entonces dice, hermano, que Eliseo envió un mensajero. Eliseo no fue verlo cara a cara. Eliseo envió a uno de sus siervos a que le llevara aquella palabra y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás sano. Venga, aleluya. Mira, hermano, no fue Eliseo. Eliseo envió un mensajero. Porque así trabaja el Señor, así trabaja Dios, hermano. Dios envía su mensajero. Dios envía una palabra, hermano, de bendición, ya sea una palabra de exhortación, una palabra de amonestación, hermano, o para hacer un milagro. Depende cómo sea nuestro camino, cómo estemos caminando delante del Señor. Depende cómo andemos delante del Señor, hermanos. El Señor sabía que Naamán podría recibir su milagro, pero tendría que humillarse, iglesia del Señor. Tendría que obedecer y escuchar la voz del Señor, porque Dios, hermano, le había dado la palabra al profeta que lo enviara al río del Jordán. Usted sabe cuál es el río del Jordán, hermano, donde Jesús fue bautizado, donde Juan el Bautista bautizó, donde descendió el Espíritu Santo. Ahí, iglesia del Señor, en ese río, hermano, donde fue ese río, donde fue enviado Moisés, iglesia del Señor, como dice la bendita palabra, hermano. Cuántas cosas no hizo Dios en ese río, hermano, porque ese río, esa agua, iglesia del Señor, se movía el poder de Dios. El poder de Dios fluía en ese río del Jordán, iglesia del Señor. En ese río descendía el poder de Dios, hermanos. Ahí se iba a acontecer el milagro. Ahí Naamán recibiría el milagro. Pero dice, hermano, que aquel varón
Aquel varón había orgullo. En aquel general, hermano, no. Yo cómo me voy a ir a zambullir en esa agua. Yo cómo me voy a ir a hundir, a sumergir en ese río del Jordán. ¿Acaso empezó a cuestionar a Dios? Y le empezó a decir, hermano, ¿acaso Abán y Farjar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahí mire, él se le subió la altivez, el orgullo, hermano. Ahí él empezó a cuestionar, porque creyó que el río de Farjar, hermano, y Abano eran mejores que el Jordán. Iglesia del Señor consideraba que esos dos ríos eran superiores que el río del Jordán, hermanos. Él empezaba a cuestionar, iglesia del Señor, porque sabía que el río de Abán y Farjar, hermano, era donde fluía, era un río, iglesia del Señor, donde las aguas eran claras y podría producir árboles, hermanos, y arbustos, iglesia del Señor. El hermano creyó que para recibir su milagro, que no tenía que moverse, que tan solo en aquellos ríos que estaban en Damasco, que ahí podría recibir el milagro. Pero la obediencia va a provocar que el milagro acontezca, hermano. Si él tendría que ser primeramente la obediencia, hermano, de decir, bueno, yo vengo con una necesidad, yo estoy enfermo, yo vengo con una necesidad. Aquella muchacha me empezó a hablar, a decir que aquí en Samaria estaba un profeta de Dios. Yo vine y me moví a este lugar, y yo no me voy a ir de este lugar sin recibir mi milagro. Hermano, eso hubieran sido, si tan solo eso hubieran sido las palabras de aquel varón valiente, de aquel varón valeroso, hermano, de aquel varón que tenía aquellas cualidades, aquellas virtudes, donde Dios le había dado victorias, iglesia del Señor, donde cuánta victoria Dios no le había dado, pero Dios solo quería que se humillara, que fuera obediente, que le dijera, bueno, profeta, si Dios da esa palabra, yo me voy a mover a ese río. Yo ahí voy, si ahí voy a recibir mi milagro, yo voy a ese lugar. Pero en aquel varón, en aquel hombre no hubo eso, hermano. Él empezó a cuestionar, a decir que había otros ríos mejores. Pero Dios no lo iba a hacer, hermano, en aquel río de Abán y Farjar, iglesia del Señor. En aquel río de Damasco, no, hermano. Dios quería hacer ese milagro en el río del Jordán, iglesia del Señor. Ese era el lugar que Dios había establecido para darle sanidad, para quitarle la lepra que había en Naamán, iglesia del Señor. Hermano, Dios quería que fuera a ese lugar. Dios quería que Él se moviera a ese lugar, iglesia del Señor, para operar ese milagro, iglesia del Señor. Eso era lo que Dios quería hacer, iglesia del Señor. Pero aún, hermano, nosotros a través de la palabra, nosotros, iglesia del Señor, sabemos, hermano, conocemos un poco la que dicen antiguamente la palabra, hermano, que cuando una persona era leprosa, que cuando una persona tuviera lepra, hermano, aquella persona tenía que salir del campamento. Aquella persona se tendría que aislar en un lugar, hermano, donde se fuera lejos, hermano, hasta que Dios pudiera darle sanidad, hasta que aquella lepra pudiera desaparecer. Nosotros vemos, hermano, a través del Antiguo Testamento, y a nosotros nos habla la palabra, dice la palabra, que María y Aarón, dice, hermano, que empezaron a hablar, a murmurar en contra de Moisés, a cuestionarlo por la esposa que él había tomado, hermano, aquella mujer cusita, dice la palabra del Señor. Y que, hermano, que aquella mujer, aquella María, hermano, dice que la lepra le llegó a su cuerpo. Y que Dios, hermano, le dijo que tenía que ser echada del campamento por 7 días. Y que el pueblo de Israel no iba a avanzar hasta que ella fuera sanada de aquella lepra, iglesia del Señor. A mí la palabra me habla, hermano, y me dice que habían 10 leprosos, dice la palabra del Señor, que habían 10 leprosos que empezaron y escucharon que Jesús iba de ciudad en ciudad
sanando, hermano, poniendo la mano sobre el enfermo, poniendo la mano sobre el leproso, o soltando la palabra para que aquellos hombres fueran sanados. Dice la palabra del Señor, hermano, que mientras aquellos hombres iban caminando, aquellos hombres eran sanados de aquella lepra. Pero dice la palabra que de aquellos 10 que fueron sanados, solo uno vino agradecido delante del Señor. Uno vino y se regresó para decirle: gracias, Jesús, yo he sido sanado, para testificar de que aquella lepra ya no estaba en su cuerpo, para decir que Jesús lo había sanado. Pero Jesús le dijo: ¿acaso no son 10 los que yo sané? ¿Dónde están nosotros 9? Aquellos otros 9 se les olvidó que Jesús lo había sanado. Fueron, no se acordaron, hermano, fueron malagradecidos. Es lo que el Señor quiere, hermano, que te da la sanidad, pero ser agradecido delante de Él. Que no se olvide de lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. Que no se olvide del milagro que Dios ha hecho. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que mientras Jesús iba sanando, había un hombre leproso y le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Si quieres, tú puedes sanarme, dice la palabra, hermano. Y dice que Jesús extendió su mano y le dijo: quiero, le dice, sé sano. Gloria a Dios. Hermano, Jesús solo dio aquella palabra, extendió su mano y le dijo a aquel hombre, pero aquel leproso creyó, tuvo fe, hermano. Aquel leproso fue tan grande su fe que recibió el milagro. Pero dice que Jesús le dijo: ve, le dice, no se lo cuentes a nadie. Ve, le dice al sacerdote, y presenta el sacrificio, presenta la purificación, le dijo, como lo mandó Moisés, le dice, para testimonio de ellos, para que testificara, para que el sacerdote viera, hermano, que aquel que tenía lepra había sido sanado. Para que Dios, hermano, para que vieran del poder del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermano, dice la palabra del Señor que Naamán empezaron sus siervos, dice sus criados, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Qué sencillo era, hermano. No era cosa difícil lo que Dios le estaba mandando a hacer. Tan solo que se sumergiera, iglesia del Señor. Era necesario que se sumergiera 7 veces en las aguas de aquel río del Jordán. ¿Y por qué, hermano? Para que Dios le desapareciera. Mientras él se sumergía, hermano, una a una, aquella piel, dice la palabra del Señor, hermano, que sería, hermano, como la carne de un niño que quedaría limpio. Aleluya. Usted sabe, hermano, la pielcita tan suave, tan bonita que es la de un niño, hermano, cuando está pequeño. Su pielcita se mira tan delicada, tan suavecita, hermano. O sea, imagínese aquel varón, su piel sería transformada. Ya no habría nada de lepra. Sería limpiado totalmente de esa lepra, iglesia del Señor. Pero aquel hombre, hermano, al principio no quería, pero de tanto insistir su siervo, de tanto decirle, hermano, que obedeciera, aquel varón, dice, hermano, que fue y se sumergió. Y dice, volvió al varón de Dios, él y toda la compañía de los que se puso delante de él, dice la palabra, hermano. Dice, pero sabe, hermano, que aquel hombre recibió su sanidad. Pero aquel hombre, hermano, le llevó presentes. Aquel hombre, iglesia del Señor, le empezó, hermano, a llevar aquellos presentes en agradecimiento, hermano. Después de que él no quería, en Naamán después hubo agradecimiento, hermano, por aquella palabra que el siervo, hermano, aquel profeta de Dios le había dado. Dice, hermano, que él se acercó. Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
Aleluya. Aleluya. El hermano antes adoraba a otros dioses. Ahí Naamán se comprometió con el Señor, hermano. Era con Dios que se estaba comprometiendo, diciéndole a partir de ahora en adelante, yo ya no voy a hacer sacrificio a esos dioses falsos. A partir de ahora yo le voy a adorar a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Porque le dijo en esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara, dice, en el templo de Rimón, para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Mira, hermano, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media lengua. Pero mira, hermanos, cómo el enemigo usa a otras personas. Dice la palabra, hermano, que Gisi, criado de Eliseo, varón de Dios, fue corriendo, hermano, a perseguir donde iba Naamán. Y le empezó, hermano, a decir que mira, hermano, que su Señor lo había enviado para que le diera, hermano. Cuando Naamán vio que venía corriendo tras él, bajó del carro para recibirlo y dijo, va todo bien. Él le dijo, bien, mi Señor, me envió a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, Aleluya. de los hijos de los Gloria a profetas. Le Jesús, dijo, aleluya. mira, hermano, ahí le empezó a mentir. Gloria. Le había dicho, hermano, que habían llegado 2 hijos de los profetas, que le enviara un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Gloria a Dios. Mira, hermanos, cómo entró la avaricia en aquel hombre, hermano. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Por qué entró avaricia? Hermanos, porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia hay que darlo. Aleluya. Si Dios, hermanos, usa las manos para hacer sanidades, no le vamos a poner precio a ese milagro. Porque no va a ser el hombre, va a ser el Espíritu Santo. Va a ser Dios el que va a hacer ese milagro, hermano. Aleluya. No podemos ponerle precio. Aquel varón, hermano, aquel siervo de Eliseo, hermano, se estaba vendiendo. No había sido él que había hecho el milagro, había sido Dios, hermano. Pero él entró en espíritu de mentira a decirle, bueno, si mi siervo no le pide, ¿por qué yo no le voy a pedir? Él vio, hermano, sacar un beneficio de lo que Dios había hecho. Pero sabe, hermano, que Dios ya sabía lo que este hombre, que este Gisi iba a hacer. Porque a un hermano cuando llegó, sabe que el profeta le dijo, hermano, y entró y se puso delante de su señor y Eliseo, ¿de dónde viene? Le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Aleluya. Ahí volvió a dar otra mentira, iglesia del Señor. Amén, aleluya. Ahí, hermano, estaba volviendo a mentir, no le empezó a mentir, iglesia del Señor. Hay que tener cuidado, hermano, porque nosotros decimos mentiras piadosas, mentira es mentira. Grande o pequeña, iglesia del Señor. No podemos mentirle al hombre, pero Dios ya conoce que es mentira la que ha salido de nuestros labios, iglesia del Señor. Pero hermano, que Dios nos ayude para dejar que si hay mentira en nosotros, que Dios la saque. Para no ser mentiroso. Amén, aleluya. Queremos entrar en el reino de los cielos, dice la palabra, que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Tenemos que no mentir, queremos entrar al reino de los cielos, pero cero mentiras en nosotros, hermano. Que Dios nos ayude a no mentir, iglesia del Señor, porque en este hombre, segunda mentira, hermano. ¿Cuáles fueron sus consecuencias, iglesia del Señor? ¿Cuál fue su consecuencia, hermano? Aquel profeta le dijo, bueno, le dijo, por lo que tú has hecho, le dice, la lepra, le dice, que hay en Naamán, se te pegará a ti. Santo. Y a tu descendencia, le dijo, para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Hermano, su descendencia, su familia, todos estarían para siempre, le dijo. Esa lepra no se le iba a quitar. Por aquellas mentiras le había traído consecuencia aquel siervo de Eliseo, hermanos. En este tiempo nosotros no tenemos miedo, iglesia del Señor. En este tiempo, hermano, muchas veces, a veces hasta el Espíritu Santo le queremos mentir, le queremos engañar, hermanos. Amén, aleluya. ¿Sabe, hermano, que dice la palabra que Ananías y Zafira
En una ocasión, hermanos, le echaron mentira cuando habían vendiendo aquellas propiedades y se pusieron de acuerdo aquellos dos, el esposo y la esposa, a decirle, hermano, aquel varón de Dios, hermano, y decirle que vamos a decir que esto lo hemos vendido. Nos vamos a quedar con una partecita. No le vamos a dar todo al Señor. Se estaban quedando con una partecita de la propiedad de aquello que ellos habían vendido, iglesia del Señor. Hermano, y dice, hermano, que aquel siervo, hermano, aquel apóstol, iglesia de Dios, le dijo: por cuanto no le han mentido al Espíritu Santo. Aquel hombre primeramente, Ananías, entró, hermano, y le empezó a preguntar: ¿por cuánto vendiste? Aleluya. ¿Por cuánto lo vendiste? ¿Cuánto te dieron? Tanto me dieron. Tenía oportunidad para no mentir, pero no le empezó a mentir, hermano. Aquel varón, iglesia del Señor, aquel hombre, por aquella mentira, cayó muerto ahí. Volvió la esposa, hermano, entró. Y como ya se habían puesto de acuerdo, pero no sabía lo que le había pasado a su esposo, ya lo habían sacado de ahí, hermano. Bueno, ella volvió porque ya habían puesto de acuerdo, dijo la misma mentira. Ella también murió y lo sacaron de ese lugar, iglesia del Señor. Imagínense en aquel tiempo, hermano, la mentira traía consecuencias. La mentira de allí sí trajo consecuencias. Pero hermano, nosotros, créame que estamos viviendo en tiempo de gracia, pero nos aprovechamos de la gracia. Muchas veces nos aprovechamos de la misericordia de parte del Señor. Hermanos, con esta palabra nosotros tenemos que aprender, iglesia del Señor, que a Dios, hermano, es mejor decirle la verdad. Ser sincero, hermano. Ser sincero nos va a traer bendición. Pero ser, hermano, que no digamos las cosas tal cual como son, con mentira, tarde o temprano trae sus consecuencias. Buenas o malas, a corto, a largo plazo, trae sus consecuencias, hermano. Pero a través de esta palabra que nosotros aprendamos, hermano, a que Dios nos ayude, a que nada de esto acontezca en nuestras vidas, iglesia del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque la obediencia provoca que el milagro acontezca en tu vida y en mi vida, iglesia del Señor. Solo la obediencia, la desobediencia no trae nada bueno, iglesia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hasta aquí, hermano, ha sido esta la palabra que Dios ha traído a su iglesia en esta hora, hermano. Hasta aquí llega mi tiempo, iglesia del Señor. Yo no quiero dar más, añadir más, iglesia del Señor. Damos de lo que el Señor nos da, lo poco que Dios nos da, hermano. Gloria a Dios, amén. De eso hemos dado en esta noche, iglesia del Señor. Sabemos, hermano, que Dios ha hablado a nuestras vidas. Tomemos, iglesia. Gloria a Cristo Jesús, Tomemos lo que Dios aleluya. nos ha hablado, hermano, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere bendecirnos. Gloria a Dios. Dios siempre quiere sanar a su pueblo, hermano. Dios no quiere que sus hijos estén enfermos. Aquel varón, hermanos, no conocía a Dios y Dios se movió a misericordia. Dios lo sanó. Y a partir de eso tuvo un encuentro, hermano, y a él, a pesar de que estaba adorando a otros dioses, a partir de ese momento de recibir ese milagro, él adoraría a Jehová de los ejércitos, hermano. Que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios siga haciendo en nosotros, hermano, que nosotros nunca nos olvidemos de las bendiciones, de los milagros, de las victorias que Dios dé a nuestra vida, iglesia del Señor. Gloria a Dios. Así, hermano, vamos a venir en palabras de oración. Aleluya, Jesús. Para entregar Gracias te damos este por tu tiempo, palabra, iglesia Dios del mío, Señor. aleluya. Gracias te damos, Jesús, aleluya. Gracias.